Antes de empezar, siempre digo lo mismo, aunque casi nadie lo escucha con atención, creer o no creer es una decisión personal. Yo solo puedo hablar desde lo que vi, desde lo que olí, desde el peso que esa experiencia dejó en mi cuerpo. Han pasado años, pero hay recuerdos que no se desgastan, se quedan quietos, esperando el momento exacto para volver a respirar. Esto ocurrió cuando yo era niño. Vivíamos en una colonia al borde de la zona de la Nogalera, en el norte del país, donde el calor se queda atrapado entre las casas y las noches parecen más largas de lo normal. No diré el nombre exacto del lugar. No por misterio, sino por respeto. Hay sitios que no necesitan ser señalados para seguir existiendo. En esa colonia vivía una mujer llamada Alejandra. Todos la conocían. Era de esas personas que saludan primero, que prestan lo que tienen sin preguntar, que cuidan a los hijos ajenos como si fueran propios. Tenía un hijo de mi edad. Tendríamos unos 8 años. Íbamos juntos a la tienda, jugábamos en la calle hasta que el sol caía y compartíamos esa inocencia torpe que solo existe antes de entender el peso real de la muerte. Un día, sin aviso, el niño empezó a enfermar. No fue una fiebre común ni algo que se pudiera explicar con facilidad. Alejandra lo llevó con médicos, con especialistas, con quien aceptara revisarlo. Nadie encontraba la causa. El cuerpo del niño se iba apagando poco a poco, como una luz que no se apaga de golpe, sino que parpadea durante días. Murió semanas después. La colonia entera guardó silencio. Las puertas se cerraron temprano. Las voces bajaron de volumen. Alejandra quedó sola con un dolor que no tenía dónde acomodarse. Al principio, todos pensaron que el tiempo haría lo suyo. No fue así. Lo que hizo después nadie estaba preparado para verlo. Alejandra no permitió que enterraran a su hijo. No hubo velorio como los demás. No hubo despedida definitiva. El cuerpo regresó a su casa. Lo embalsamó. Lo sentó en el sillón, como si fuera a levantarse en cualquier momento. Le hablaba. Intentaba darle de comer. Lo acomodaba cada mañana. Al inicio, los vecinos sentían compasión. Luego, incomodidad. Después, miedo. Recuerdo la primera vez que entré a esa casa después de la muerte. Mi madre me llevó porque eran amigas desde hacía años. El olor era lo primero que te golpeaba, un olor espeso que se pegaba a la garganta. El niño estaba ahí, rígido, con la cabeza ladeada, y Alejandra actuaba como si todo fuera normal. Nadie decía nada, pero todos sabíamos que algo se había roto. En la colonia también vivía un hombre mayor, don Eusebio. Se decía que practicaba magia blanca, que sabía de hierbas, que podía leer señales donde otros no veían nada. La gente lo respetaba. No por miedo, sino porque ayudaba sin aprovecharse de nadie. Una tarde, Alejandra fue a verlo. Llegó desesperada. Le rogó que le devolviera la vida a su hijo. Don Eusebio la escuchó con paciencia. Le dijo que eso no era posible, que había límites que no debían cruzarse, que lo mejor era darle sepultura al niño y permitir que descansara. Ella no aceptó la respuesta. A partir de ahí, algo empezó a moverse bajo la superficie de la colonia. No fue inmediato. No fue evidente. Fue como cuando el ambiente cambia antes de una tormenta, nadie puede señalar el momento exacto, pero todos lo sienten. Y esa sensación, apenas perceptible, fue el primer aviso de que lo peor todavía no había comenzado. Los días que siguieron fueron una lenta caída hacia una realidad que pocos podían enfrentar. Alejandra comenzó a alejarse del mundo visible. Ya no salía a la calle, no respondía a las visitas ni a los llamados de quienes, con la mejor intención, buscaban consolarla. Su casa, antes un lugar de risas y pasos constantes, se volvió un silencio inquietante,
un vacío que parecía absorber la luz del sol. Pero lo que sucedía adentro no podía quedar encerrado. Los vecinos empezaron a notar movimientos extraños en la casa de Alejandra. Por las ventanas apenas podían distinguir sombras que se desplazaban de un lado a otro, a horas en que la noche parecía tragarse todo. Algunos aseguraban escuchar susurros, otros juraban haber visto al niño caminando solo, como si tuviera voluntad propia, recorriendo los pasillos con pasos lentos, casi ceremoniosos. Una noche, el aire se volvió denso y pesado, y con él llegó el hedor. Un olor fétido, como a carne que se descompone bajo el sol, pero mezclado con un perfume antiguo, quizás de flores marchitas. Era imposible no percibirlo, no era un aroma cualquiera, sino una presencia que se colaba por las rendijas, que se impregnaba en la piel y en la memoria. Algunos vecinos más valientes o tal vez más imprudentes contaron que el niño no se alimentaba de comida común. Había quienes dijeron que veían cenizas de carbón y restos de aves en los platos que Alejandra ponía frente a él a horas imposibles, siempre alrededor de las 3 de la madrugada. Esa comida, macabra y extraña, parecía sostener una vida que no debía existir. La colonia, antes tranquila, comenzó a ser un lugar donde nadie se atrevía a pasar de noche. Las puertas se cerraban con llave y los rezos se multiplicaban. Los rumores crecían. Decían que ese niño, o aquello que habitaba en su cuerpo, salía a tocar las puertas de las casas, buscando algo que nadie quería darle. Los que se asomaban escuchaban un hedor insoportable al otro lado, un olor que confirmaba que aquello no era vida, sino un cadáver moviéndose sin descanso. La desesperación llevó a mi madre y a otros vecinos a buscar ayuda. Volvieron con don Eusebio, en busca de una respuesta que calmara el miedo creciente. Él, con la serenidad que solo dan los años y el conocimiento profundo, les entregó una verdad aterradora. Lo que parecía el hijo de Alejandra no era más que una entidad oscura, un ser que usaba ese cuerpo para permanecer en nuestro mundo. Les advirtió que ese ser buscaba devorar cuerpos jóvenes, almas que le permitieran seguir respirando en la tierra de los vivos. Con la voz grave, dibujó símbolos protectores en las puertas de las casas donde había niños pequeños, sellos invisibles para muchos, pero fuertes para quien sabe mirar. Durante semanas, la colonia estuvo bajo asedio silencioso. Cada noche se escuchaban gritos desgarradores que cortaban el silencio como cuchillos. Sombras veloces cruzaban las calles, imposibles de alcanzar o definir. El olor fétido se hacía más intenso, y con él, el miedo. Pero con el tiempo, esas manifestaciones empezaron a ceder. Era como si la presencia se debilitara, perdida y arrinconada, luchando por aferrarse a un último vestigio de vida. Hasta aquella última noche. Estábamos en casa, cenando en familia, cuando un sonido desgarrador rompió la quietud. Algo rascaba la banqueta frente a nuestra puerta con unas garras que parecían hechas de hierro. Mi padre se puso nervioso, y el ruido crecía, persistente, casi hipnótico. De repente, todo cesó. Entonces vino lo más aterrador, un llanto infantil, mezclado con una risa macabra, una mezcla que helaba la sangre y hacía temblar hasta los huesos. Nos miramos en silencio, la piel erizada, las manos temblando, y comenzamos a rezar. Poco a poco, el sonido se alejó, llevándose consigo la oscuridad y el miedo, al menos por un tiempo. Esa noche entendí que el velo entre lo visible y lo invisible no es tan grueso como creemos, y que hay fuerzas que no perdonan ni esperan. Alejandra y su hijo desaparecieron poco después, dejando atrás una casa vacía y un aire cargado de recuerdos que nadie quiso enfrentar. Pero esa historia, que parecía cerrarse con el silencio de una colonia rota, aún susurra en la memoria de quienes estuvieron allí, y hoy, aquí, la comparto contigo, porque hay cosas que el tiempo no puede enterrar. Los días que siguieron a la desaparición de Alejandra y su hijo fueron de un extraño vacío,
como si la colonia misma contuviera la respiración, temerosa de lo que había quedado atrás. Pero ese silencio no era paz, era un peso que se posó en los rincones, un recordatorio persistente de que aquello no había terminado. La casa, abandonada y sellada por vecinos que querían alejarse de todo recuerdo, se convirtió en un lugar prohibido. Algunos afirmaban que por las ventanas aún se veían luces tenues, sombras que danzaban sin razón y un fuego que parecía vivo, ardiendo en la oscuridad de la noche. No era fuego común, sino un resplandor extraño, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en aquella esquina. El olor que años atrás había embargado las calles no desapareció, se convirtió en leyenda, en aviso. Había quienes decían que, al acercarse, sentían una mezcla de humedad y descomposición, un olor que atravesaba la piel y llegaba hasta los huesos. Era el olor de la muerte que se niega a partir, que se aferra con uñas invisibles a lo que un día fue vida. Don Eusebio, el único que parecía entender la profundidad de aquello, se volvió más reservado. Su mirada, siempre tranquila y sabia, ahora llevaba una sombra que nadie se atrevía a preguntar. En las noches, se le veía pasar por la colonia, llevando símbolos y palabras que nadie podía oír, como si combatiera una batalla silenciosa y eterna. La gente, por su parte, comenzó a cambiar. El miedo se volvió una presencia constante, un susurro en la nuca que invitaba a desconfiar incluso de los propios. Algunos padres mantenían a sus hijos dentro de casa hasta bien entrada la noche, otros evitaban cruzar la calle por donde estaba aquella casa maldita. Pero la historia no terminaba ahí. En una madrugada que parecía hecha de sombras y suspiros, un grupo de vecinos valientes se reunió. Decidieron entrar a la casa, a enfrentar el terror y entender lo que allí ocurría. Abrir la puerta fue como abrir un ataúd, un golpe de aire frío los recibió, acompañado de un silencio tan denso que parecía absorber sus voces. Dentro, todo estaba intacto. Los muebles cubiertos de polvo, las paredes manchadas por el paso del tiempo, pero sobre todo, la presencia invisible que los miraba, los estudiaba. Avanzaron con pasos lentos, cada crujido del suelo resonaba como un latido en sus oídos. Llegaron al cuarto donde todo comenzó. Allí, sobre una mesa, encontraron el machete. El mismo que, años atrás, se decía que perteneció al padre de Alejandra, un hombre que había protegido esas tierras con su fuerza y su espíritu. El machete parecía brillar con una luz propia, como si guardara en su acero toda la furia y la protección de quienes ya no estaban. Mientras uno de ellos lo tomaba con respeto, sintieron un cambio en el aire, un susurro que atravesó el cuarto, palabras que no entendieron pero que estremecieron sus cuerpos. Era como si el machete despertara, como si un alma vieja volviera a alzar la voz para proteger lo que es suyo. Salieron de la casa con el machete, con el corazón latiendo desbocado, conscientes de que algo había cambiado. Ya no era solo miedo, era una promesa silenciosa de que la lucha no había terminado, de que la presencia oscura podía volver, pero que también había guardianes, visibles e invisibles, que no dejarían que la oscuridad dominara. En la colonia, poco a poco, la vida intentaba regresar a su curso, pero nadie olvidaba. Porque en la noche mexicana, donde los susurros se mezclan con el viento, los relatos como este se convierten en advertencias, en recuerdos vivos que mantienen encendida la llama del respeto y del temor. Y así, la historia seguía viva, no solo en las palabras, sino en el aire mismo, en la piel y en el alma de quienes la escuchaban. La vida en la colonia trataba de recobrar su ritmo, pero bajo la superficie permanecía una inquietud que se negaba a disiparse. La casa de Alejandra seguía allí, intacta, como un monumento silencioso a la tragedia que había ocurrido, una cicatriz abierta en el corazón del vecindario. Sus muebles, cubiertos de polvo y telarañas, parecían esperar algo que nunca llegaría. Y sin embargo, el ambiente no había perdido su peso, ni la sombra de lo vivido se había ido. Esa noche,
Cuando el viento comenzó a soplar con fuerza y las ramas de los árboles se mecían con un susurro casi ancestral, un escalofrío recorrió la espina dorsal de quienes permanecían despiertos. Fue entonces que la noticia llegó, como un golpe seco que quebró la calma: el curandero del pueblo, don Eusebio, había sido hallado muerto. Su cuerpo estaba tendido en el suelo, desnudo, cubierto de heridas profundas que parecían hechas con un machete. La violencia de su muerte era brutal, pero más escalofriante aún era el silencio que la acompañaba. No había señales de lucha, ni pistas claras, solo la sensación de que algo oscuro y antiguo se había manifestado con furia implacable. Los vecinos acudieron al lugar, temerosos y sorprendidos. Algunos decían que quizás fue un ajuste de cuentas, otros que un robo había salido mal. Pero quienes conocían la verdad, mi abuela y yo, supimos inmediatamente que aquella muerte no era casualidad. La presencia que durante años había acechado la colonia se había cobrado su última víctima. Sentí una mezcla de tristeza y temor profunda. Sabía que aquello no solo era un ataque a un hombre, sino una afrenta directa a la protección que él había ofrecido a todos nosotros. El machete, que yo aún conservaba, parecía pesar más que nunca en mis manos. Era un recordatorio tangible de la lucha invisible que se libraba alrededor, de los límites que no debían cruzarse. Con el paso de los días, la historia tomó un cariz aún más oscuro. Se supo que el espíritu maligno que habitaba el cuerpo del niño había sido expulsado, pero su esencia no se había disuelto. Algunos vecinos aseguraban que en las noches se escuchaban risas huecas y pasos que se alejaban con la misma lentitud de quien sabe que ha sido derrotado, pero que aún no se rinde. Mi abuela, con su mirada serena y llena de un saber profundo, me dijo que la tierra donde estábamos era sagrada, que siempre habría fuerzas que buscarían romper el equilibrio, pero que también existirían guardianes, aquellos dispuestos a sacrificarlo todo para mantener la frontera entre la luz y la sombra. El machete, ahora en mis manos, se volvió un símbolo. No solo de protección, sino de memoria y responsabilidad. Una herencia que no podía ni debía ignorar. Y aunque el miedo seguía presente, se transformó en una fuerza que me impulsaba a respetar los antiguos pactos, a escuchar los susurros del viento y a reconocer que hay historias que son más que relatos, son caminos que cruzan el alma. La casa de Alejandra permanece allí, testigo silente de un tiempo que no quiere olvidarse, recordándonos que en México, bajo la luna y el sol, las sombras y la luz conviven en un delicado equilibrio. Y así, al descender la noche sobre esta historia, te invito a que la recibas con respeto y apertura. Porque no se trata solo de escuchar, sino de sentir el pulso profundo del territorio, de dejar que la memoria ancestral susurre en tu interior. Recuerda que en cada relato, en cada suspiro de la tierra, habita una enseñanza que puede tocar el alma y despertar la luz que llevamos dentro. Si esta historia resonó contigo, te invito a suscribirte al canal Chamán, donde juntos cruzaremos la frontera entre lo real y lo sagrado. Comparte esta experiencia con quienes buscan entender, sentir y caminar en el misterio. Gracias por acompañarme en este viaje. Aquí, en Chamán, las voces ancestrales encuentran su hogar.